Lograr una educación de calidad en México ha sido por mucho tiempo una tarea difícil, lo que ha llevado al gobierno federal a generar nuevas reformas en materia educativa, particularmente la formación de maestros de educación básica. Atraviesa por un periodo de transición a partir de la implementación de la reforma curricular en educación normal, que corresponde a las exigencias de la profesionalización de la carrera docente. El nuevo Plan de Estudios 2018 para Educación Primaria plantea una serie de competencias genéricas y profesionales que el futuro docente tendrá que desarrollar durante su formación inicial, un factor determinante que influye en el logro del perfil de egreso, en la condición académica y personal de los estudiantes que cursan la educación normal. De ahí la relevancia de analizar y valorar quiénes son los jóvenes que aspiran a la profesionalización docente. ¿Cómo es la realidad de los procesos de selección que se viven en las instituciones formadoras de docentes y cuál es la normatividad vigente para regular el egreso? Para mejorar la educación de nuestro país, el nuevo Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria alude a la necesidad de incrementar los niveles de calidad en la educación. Para ello, plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de los maestros desde su formación inicial, abriendo mecanismos que permitan atender los desafíos del sistema educativo nacional desde la selección, ingreso, permanencia y egreso de los aspirantes a la docencia. ¿Cómo son los procesos de selección en las escuelas normales en México? Lo ideal para llevar a cabo la selección de estudiantes para ejercer la profesión docente sería diseñar mecanismos y procedimientos de selección rigurosos y complementarios que permitan reconocer en los aspirantes no solo que tengan conocimientos generales, sino habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la docencia, en intención de asegurar el cumplimiento y desarrollar las competencias genéricas y profesionales que establezcan en el plan y programa de estudios en turno en la licenciatura en educación primaria y en consecuencia elaborar los niveles de calidad en la educación básica. Sin embargo, el sistema mexicano de selección de aspirantes a las escuelas normales no cuenta con criterios e indicadores o instrumentos que puedan hacer posible su consideración. Se seleccionan los alumnos para profesores únicamente a partir del examen de ingreso llamado Examen 2, que significa Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, el cual consiste de una serie de al menos 100 preguntas que abarcan competencias genéricas ya anteriormente predictas en áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Cabe señalar que para mejorar la educación en México se deberá de empezar a evaluar la posibilidad de descartar como único instrumento de evaluación para ingreso a las escuelas normales dicho examen, puesto que los rasgos a evaluar son insuficientes para evidenciar las competencias que exige el perfil de ingreso a la educación normal. El perfil de ingreso que debe tener las personas que deseen ingresar a una escuela normal para ejercer la profesión docente es habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas fuentes, capacidad para solucionar problemas a partir de métodos establecidos, capacidad para atender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos, lo que implica el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. Capacidad para comunicarse y expresar claramente sus ideas tanto de forma oral como escrita. Habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes permitentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Interés por participar con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, entidad, México y el mundo. Es importante mencionar que en las normas de control escolar 2012 se establece desde la norma 4.2 en el inciso C que se tomará en cuenta el promedio obtenido en la educación media superior, dando prioridad a los mejores promedios, así como el puntaje obtenido en la educación general de conocimientos. Y en el inciso D, que los aspirantes deberán obtener al menos un puntaje mínimo de 950 puntos del Examen 2, o bien su equivalente en los instrumentos de evaluación. Además, en la norma 4.3 inciso D menciona como requisito establecido
en la convocatoria un promedio no menor de 8.0, obteniendo una educación media superior. Dichas condiciones anteriormente señaladas no son atendidas por el proceso de selección, ya que priorizan la cantidad más que la calidad de los aspirantes. El Plan de Estudios 2018 para la licenciatura en educación primaria plantea que, como competencias genéricas, aquellas que todos los egresados de educación superior deben poseer. Además, establece las competencias profesionales que expresan los desempeños que deben demostrar los futuros docentes en educación básica en México. Opinión personal, yo creo que para mejorar la educación en México es necesario mejorar la educación, pero a los normalistas desde el nivel inicial. Pero para esto tenemos que evaluar si realmente los normalistas tienen la vocación de ser docentes, si realmente son aptos para ejercer la docencia. ¿Cómo podemos lograr esto? Para ello, a mi consideración, yo creo que es necesario descartar como único método de ingreso a la educación normal el examen 2, ya que yo considero que este examen no abarca las habilidades o no califica las habilidades necesarias que debe poseer un aspirante a la educación normal. Yo creo que es necesario hacer más filtros, los cuales sí lleguen a evaluar si realmente esa persona es apta para ingresar a la educación normal. Por ejemplo, para ingresar a la escuela militar se realizan 3 exámenes, los cuales son físico, psicológico y general. Dichos exámenes sí llegan a abarcar todas las actitudes y habilidades que debe poseer un aspirante al ingresar al colegio militar. Yo creo que eso se debería realizar para aquella persona que desee empezar a estudiar o desee ejercer la educación docente. Y esto podría ser una gran solución para empezar a descartar a aquellas personas que estudien en una escuela normal sin querer ser normalistas, ya que muchas personas estudian para ser docente, ya sea porque fue la escuela en la que quedaron, en la que realmente quisieron entrar, no lograron ingresar, por la influencia de algún familiar, en fin, hay muchas circunstancias que llevan a una persona a entrar a la educación normal, pero la realidad es que no quieren ser normalistas, no les gusta o no es su vocación ser docentes. Esto provoca que la educación que ellos, al egresar de la escuela normal, ya empezar a laborar en una escuela y en un aula de clases, al no tener la vocación, no se interesen como debería de ser al momento de educar a los niños. Entonces, al tener varios filtros, esto nos garantizaría, entre comillas, que los nuevos normalistas realmente deseen ingresar en una educación normal, que realmente o que en verdad sea su vocación ejercer la docencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Bueno, a continuación hablaremos sobre el tema condiciones de permanencia en la profesión docente. Antes de comenzar, quiero aclarar que la profesión de ser docente es una profesión muy importante, aunque muchas personas lo vean como algo de bajo prestigio, algo no tan importante, no la gran cosa como se suele decir, ¿no? Yo opino que esta profesión es muy importante, es muy relevante, ya que los maestros son los encargados de enseñar a los alumnos, a los futuros profesionistas, y no solo enseñarles cosas referentes pues solo a la escuela, ¿no? A cosas didácticas y eso, sino también a formarlos y pues inculcarle valores, inculcarle más allá de una simple educación escolar. Bueno, empezaremos abordando el tema. En este sentido, el docente debe ser, la docencia debe ser enfocada a la atención personal, a la atención humana, a la integridad de los alumnos, así como lograr enseñar
cosas relevantes para su vida presente y futura de los alumnos. También el maestro debe tener ese compromiso moral por favorecer que sus alumnos mejoren y obtengan habilidades, conocimientos y actitudes en un ambiente de equidad, de inclusión, de excelencia e interculturalidad, ¿no? Esto pues es muy importante. También este docente debe estar comprometido en lograr que todos sus alumnos aprendan, que cada uno de ellos aprenda lo que el profesor quiere enseñar. También debe estar comprometido en trabajar con las familias de los alumnos, más en específico en los padres de familia, que ellos también influyen en el proceso educativo de sus hijos, en qué tanto les pueden o no les pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Esto también es muy importante. Este docente debe saber cómo adoptar su enseñanza a las características de los alumnos, ya que no todos son iguales, no todos aprenden igual. Entonces el maestro debe tener distintas estrategias, debe tener distintas estrategias para enseñar a sus alumnos, ya que no todos, evidentemente no todos aprenden igual. Bueno, ahora vamos a hablar de los dominios. Yo he investigado y voy a explicar 2 dominios, ¿no? Estos dominios son actitudes, son características para que el maestro pueda dar una educación de excelencia, más que nada. Bueno, el primer dominio se titula Un maestro que prepare el trabajo en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Bueno, este dominio se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los maestros deben poner en práctica con la finalidad de favorecer el aprendizaje de todos sus alumnos, como hemos mencionado antes, ¿no? Que deben estar comprometidos, de que todos sus alumnos aprendan, todos. Y que este maestro realice actividades que los motiven, que los reten y que tengan un sentido para ellos. Algo también muy importante dentro de este dominio y el siguiente que vamos a hablar es la comprensión del currículo, el plan y programas de estudio vigente, que los docentes tengan súper estudiado este plan y programas de todas sus materias para de ahí pues poder enseñarles a sus alumnos. Bueno, en este dominio se derivan puntos esenciales que se deben de seguir para impartir una educación de excelencia. Bueno, el primer punto dice: domina los aspectos centrales del currículo vigente, lo que habíamos hablado anteriormente. Es muy importante que el docente identifique todas las características de las actividades y las estrategias didácticas en el programa de estudios, que como hemos mencionado antes, que lo tenga pues bien estudiado para poder enseñarle a todos sus alumnos. Pasemos con el siguiente punto, que dice: conoce a los alumnos y comprende sus necesidades educativas. ¿Esto a qué se refiere? Que el docente debe reconocer el papel del contexto familiar, social y cultural en el desarrollo y aprendizaje de sus alumnos. Bueno, también debe conocer las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos para que de ahí sea un punto de partida y él pueda diseñar cómo trabajar a partir de las capacidades y las necesidades de los alumnos. El siguiente punto dice lo siguiente: selecciona estrategias y actividades didácticas y de evaluación. ¿Qué es esto? Que el docente debe diseñar estrategias y actividades didácticas considerando las características de los alumnos a que él imparte clases y también su contexto cultural y lingüístico.
así como las orientaciones que el plan y programa le marquen, ¿no? Bueno, también el maestro debe seleccionar estrategias de evaluación acordes con los aprendizajes esperados y dependiendo también de las características y particularidades de sus alumnos. Ahora pasaremos al segundo dominio y el último, que lleva el título de un maestro que facilita el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos, algo muy importante. Bueno, este dominio abarca un conjunto de saberes didácticos que los maestros ponen en juego a fin de favorecer la participación, la colaboración y la inclusión de todos sus alumnos para llegar a un aprendizaje. Asimismo, refiere a los saberes de los maestros que ponen en práctica al implementar estrategias didácticas en los que ellos puedan organizar a su grupo. Como en el anterior dominio, acá también hay distintos puntos a seguir. El número 1 dice lo siguiente: propone a los alumnos actividades didácticas que les permiten obtener aprendizajes valiosos. Bueno, ¿qué es esto? Que el maestro involucre a los alumnos a hacer actividades didácticas que sean cercanas a la realidad y que estas actividades impliquen la investigación, la creatividad, el pensamiento crítico y también, importante, que estas actividades se hagan con entusiasmo, que se hagan con ganas y también que el maestro les haga sentir a sus alumnos que educarse, ¿no? Que es algo común en los alumnos, ¿no? Que tengan ese temor de participar o de dar un punto de vista porque creen que está mal, y pues no, el maestro debe de hacerles sentir que no importa si se equivoquen, que de ahí van a partir para ir mejorando, para ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, ¿no? También algo muy importante es que el docente debe generar curiosidad, debe de generar interés a sus alumnos para aprender, así como motivarlos y formularles preguntas que signifiquen algo para ellos. También algo importante es que el docente realice más que nada el aprendizaje colaborativo. ¿Qué es esto del aprendizaje colaborativo? Todos colaboran, como su nombre lo dice, ¿no? Un claro ejemplo es cuando el docente en su salón de clases se pone a explicar delante de todos y plantea un problema X, ¿no? Y todos van a resolver ese problema. ¿Qué pasa con esto? Que todos los alumnos dan sus puntos de vista, sus experiencias, sus habilidades y sus talentos para resolver el problema, llegando todos a una conclusión que es muy importante, ya que todos escuchan y todos juntos llegan a una conclusión. El siguiente punto dice: adopta su intervención didáctica de acuerdo con las características y necesidades de aprendizaje de los alumnos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el docente debe emplear estrategias para conocer a los alumnos durante las actividades que haga, ¿no? Las actividades. Que en base a las actividades el docente conozca a sus alumnos. También algo muy importante es que el docente debe apoyar a los alumnos, no solo en cuestión de cuando no entienden un tema, cuando no les queda claro algo que le explicó, sino en desarrollar una confianza en sí mismos, en que el docente les haga sentir a sus alumnos que pueden confiar en ellos, que si ellos quieren, que si ellos desean, y que también reconozcan sus motivaciones para que de ahí puedan lograr sus sueños, ¿no? Bueno,
Y como último punto, ya para terminar este video, es el siguiente: propicia la participación de los alumnos en el desarrollo de las actividades didácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente establece una comunicación constante, abierta y flexible con todos sus alumnos, que facilite el aprendizaje, y también genera interacciones con los alumnos y que sus alumnos también interactúen, ¿no? De manera respetuosa siempre, respeto mutuo, paz, tolerancia, que es muy importante. Bueno, y con eso concluimos el video. Gracias por verlo y espero que haya sido de mucha ayuda y que tenga información muy valiosa. Después de haber terminado de explicar todo mi tema, podemos concluir que la profesión docente es muy importante y más muy difícil de lo que muchas personas creen, ya que se necesitan distintas habilidades y características para poder desempeñar esta profesión, así como la paciencia, la creatividad, ser un buen observador y también la disciplina, la dedicación para poder mantenerse en esta dicha profesión y también para ayudar a todos los alumnos en el proceso de aprendizaje y ofrecer una educación de calidad, así como una educación también de excelencia que ayude a la formación de todos los alumnos en su proceso académico y poder ayudarlos tal vez en mucha o en poca parte para poder ser unos grandes profesionistas. Y eso sería todo. Gracias por ver el video.